hablar con ustedes. Bendiciones. Ahora su escritura, Nehemías, Nahum, perdón. The book of Nahum. Nahum. The book of Nahum. Si está cerca de Jonás, If you're close to Jonah, Miqueas, Micaiah, entre medio de Habacuc, between Habakkuk, o como dijo un pastor amigo mío, as a pastor friend of mine said, entre Génesis y Apocalipsis. between Genesis and Revelation. Nahum capítulo 1, versículo 7. Nahum chapter 1 verse 7. La verdad que le decía a Pastor Fran y a mi esposa, I was telling Pastor Frank and my tengo un wife, problema, esta I mañana have a tengo dos problem. mensajes. 2 messages this morning. A veces no tenemos ni uno, Sometimes we don't even have one, a veces estamos con dos. but we got 2 Digo, now. Señor, dime, pero siento que hoy es un día de celebración de la cena del Señor Today is the day of celebrating God's Supper, the Lord's Supper, y quiero corresponder a ello, and I want to answer to it. porque la cena del Señor es algo For importante the Lord's para Supper is something nosotros. very important for us. Es la comunión It is a fellowship, con el Señor, communion with the Lord. es la comunión con la sangre, con el cuerpo. The fellowship with the blood, with the body. Tienen un valor poderoso espiritualmente en That it has nuestra vida, a powerful spiritual value in our lives. porque no ha habido historia más grande For there has never been a en el history universo or a story greater in the que la universe victoria de Jesús en la cruz del than the victory Calvario. of Jesus in the cross of Calvary. ¿Cuánto lo creen? How many believe this? Nahum capítulo 1 verso 7 dice Nahum así: chapter 1 verse 7 says like this. Jehová es bueno, The Lord is good, fortaleza en el día de mi angustia, a strength in the day of trouble. y conoce a los que en él confían. He knows those who take refuge or trust in Mas him. con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, But with an unrunning flood, he will make full end of his enemies. y tinieblas perseguirán a sus enemigos. And darkness he will pursue his enemies. ¿Qué pensás contra Jehová? What do you devise Él hará consumación. against the Lord? Will he make a full end? ¿No tomará venganza 2 veces de sus enemigos? Shall he not rise up the second time against the enemies? Aunque sean como espino entre tejidos Even though they're like bundles in the thorn of branches y estén empapados en su embriaguez, and are drowned and drunken, serán consumidos They shall como be- hojarasca consumed completamente seca. as stubble, fully dry. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, There is gone forth out of you who despised evil un against you, consejero perverso. a perverse counsel. Así ha dicho Jehová: Thus says the Lord, aunque reposo tengan even though they have y rest sean tanto, and are many, aún así serán talados, even they shall be cut down, y él pasará bastante he afligido, and they shall pass away y no afflicted, te afligiré ya más. and I will no longer afflict you. Porque ahora For today quebraré su yugo de sobre ti I will break his yoke off of y you romperé las coyundas. and will burst ¿Cuánto dan the gloria al bonds Señor? asunder. How many give glory to God for this? Aleluya. Hallelujah. Diga conmigo: Say with me, Jehová es bueno. the Lord is good. ¿Cuántos saben que Dios es How bueno? many know that God is good? Jehová es bueno. The Lord is good. En el día de la angustia, In the day of trouble, dice, it says, conoce a los que confían. he knows them that trust in him. La respuesta en el día de la angustia The es answer for the day of anguish is confiar en Dios en su bondad. to trust in God's goodness. Porque en el día de la angustia, For in the day of anguish, cuando nosotros nos aferramos a su bondad, when we hold on to his Él goodness, dice, Él conoce a los que en Él confían. he knows them that trust in him. En otra palabra, en el día de la In angustia, other words, in the day of de la trouble, aflicción, of affliction, de la prueba, of the trial, la clave es the key is confiar to trust en la bondad de Dios. in God's goodness. Amén. Amen. Confiar en la bondad de To Dios. trust in God's goodness. Esos días de aflicción, Those days of de affliction, oscuridad, of darkness, cuando no hay respuesta, when there is no answer, debemos recordar en la bondad de we Dios. need to remember God's goodness. Porque lo único bueno que tal vez alrededor tuyo The hay, only good es that might Dios. be around you is God. el salmista dijo, The psalmist said, hubiera yo I desmayado, would have fainted. hubiera yo I desvanecido would have lost heart si no creyese if I wouldn't have believed en la bondad de Jehová in God's goodness en la tierra de los vivientes. in the land of the living. Ahí está la fortaleza The strength is found there, nuestra, ours, es la bondad de Dios. in God's goodness. Como hablamos la semana pasada, As we spoke last week, hablé de la gloria. we spoke of the glory. Y cuando vemos que en Éxodo capítulo 33, 18 Exodus 33, verse 18, 19, 19. y aún el 19, cuando Moisés le dijo When Moses said,
a Dios, muéstrame tu See, gloria. God, show me your glory. Le dijo, sí te voy a mostrar mi gloria, He says, I will show you my pero te glory, haré pasar todo mi bien delante but de I will ti. cause all my goodness to pass before you. Porque la gloria de Dios For God's glory no se puede separar de la bondad de Dios. cannot be separated from God's La goodness. bondad de Dios God's es goodness parte de su naturaleza. It's part of his nature. Dios es bueno. God is good. Salmo 145, 9. Psalm Bueno 149. Jehová The Lord is good para con todos. unto all. ¿Para con quién? Unto who? Con todos. Unto all. Y su misericordia And his mercies sobre todas sus obras. of all his, over all La his Biblia works. dice en Romanos 12:2 Romans que su 12:2. voluntad es buena That his will is y good agradable. and acceptable. De Dios sale todo lo bueno. From God, all the goodness Todo comes lo forth. bueno viene de Él. All the goodness comes Y from su him. voluntad para con nosotros And his will unto us siempre es buena. is always good. Porque Él es bueno. For he is good. Amén. Amen. Él es el Dios He is the que God solo sabe dar toda buena that dádiva only knows how to give y good gifts todo don perfecto and every perfect gift. de lo alto, del Padre de la luz, en que no hay sombra ni Comes mudanza de variación. From on high for the Father, where there is no shifting of shadow. ¿Qué Where there's- sabe dar Dios? What does God give? Solo buena dádiva. Only good gifts, Porque good Él es things. bueno. For he is ¿Cuál good. es la voluntad de Dios? What is God's will? Lo bueno. The good. Diga conmigo. Say with me. Jehová The Lord es, is. perdón, la bondad de Dios I'm sorry, God's goodness es mi fortaleza. is my strength. La bondad de Dios es que God, ahora quiero que cheque el versículo. I want you to check the 9. verse 9. Le dice, ¿qué pensáis contra vosotros? What do you think against us? Él no hará. Will he not? Verse 9. Name one. Perdón. Él hará consumación, no tomará venganza de sus enemigos. It says, what do you think a plot against the Lord? Will he afflict my people? He shall suffer no more. Esta The palabra second estaba time. en el contexto This word was in the context de que el pueblo de Israel that the people of Israel, había sufrido mucho they suffered much. y era muy cruel. And they were Los cruel. asirios lo hacían sufrir, The Syrians, esclavizaban. they would make them slaves. Pero, ¿qué pasó? En los días de Jonás, But in the time of Jonah, Dios usó a y le predique. that he may go and preach Y a Nínive. to Nineveh. ¿Y qué sucedió? Que se arrepintieron. And what happened? That they repented. Y Dios perdonó el castigo And God forgave the punishment de los enemigos del pueblo de Dios of the porque se enemies arrepintieron. of God's people because they repented. Pero este pueblo luego, But these people then, los asirios se levantaron y volvieron contra el pueblo de Dios the Syrians arose and came y against God's volvieron people. a llevarlos a la crueldad, a la aflicción, They al dolor. took them to affliction and pain once again. Y la palabra dice, And the word says, ¿qué pensáis would you contra Jehová? conspire against the Lord? Él no hará consumación, He will make an utter no end of tomará it. venganza. He will not arise. Dos veces de su el pensamiento del pueblo de Dios Hear the thought of God's people es que iban a volver a sufrir, is that they were going to suffer once again. que Dios iba a permitir That God would allow o iba a dejar or let que happen. vuelvan a sufrir lo que venían sufriendo. That they suffer what they suffered before. Por eso dice en el verso 11, That's when verse 11 says, de ti salió from you came el que imaginó mal he that plots evil contra un consejero perverso. against the Lord, a wicked counselor. Y es que mientras ellos pensaban en esto, As they thought about que this, iban a volver a sufrir el mismo dolor, that they were going to pass through the same suffering. viene un consejero perverso. A perverse counselor came, Y estos son demonios and this is a demon que ponía that will al pueblo put in the people en contra de Dios, against God, pensando que iban a volver a sufrir y que Dios iba a permitir que volvieran a thinking that they were sufrir. going to suffer and God was going to allow them to suffer through it. Y cuando nosotros estamos en una posición And when we're in a position como esta en la vida, like this one in life, donde por ahí vienen pensamientos where thoughts come from there, pensando, as we think, esto me pasa porque Dios permitió. this happens because God Esto allowed me it. pasa porque Dios no paró. This happened because God didn't stop it. Esto es algo muy peligroso. This is something very dangerous. Porque la Biblia dice, someteo a Dios For the Bible says, submit unto the y Lord, resistid al diablo resist the devil, y él huirá de and he will vosotros. flee from you. Entonces la palabra dice que tenemos que resistir al The diablo. word says we need to resist the devil.
En otra palabra, resistir es In oponerme other a words, todo lo que el enemigo resist- quiera venir a hacer en mi vida. Opposed to all that the enemy wants to put in my life. Pero el problema es But the problem is que si dudamos de la bondad de that Dios, if we doubt of God's goodness, no podemos resistir al enemigo. then we cannot resist the enemy. Y eso es precisamente And that's precisely donde Satanás nos quiere llevar where Satan wants to take you a ofendernos to be offended con Dios. against God. A ofendernos con Dios. To be offended against God. ¿Sí me siguen? Do you follow me? Por eso hay un ejemplo, Mateo That's 11:2. Matthew 11:2, an example. Juan el Bautista estaba en la cárcel. John the Baptist was in prison. Los hechos de Cristo, y dice, al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió a sus discípulos John sent forth his disciples para preguntarle, to ask him, ¿eres tú aquel que había de venir are you the one to come, o esperamos a otro? or do we wait for someone else? Y respondió Jesús y le dijo, id Jesus y says, haced saber a Juan go and let las John know cosas que veis. the things that you see. Verso 5, Verse los ciegos ven, The blind see, los cojos the andan, lame walk, los leprosos son limpiados, the lepers are cleansed, los sordos oyen, the deaf hear, los muertos son the resucitados dead are raised up, y a los pobres and the poor es anunciado el evangelio. have the gospel preached to them. Bienaventurados And blessed los que no se escandalizan is con he Dios. who is not offended with En God. inglés me gusta. I like it in English. Dice, bienaventurados Blessed los que no is he se ofenden who is not con offended Dios. because of me. Ahora, Juan no estaba en un momento oportuno, Now, John was not in a pleasing en place un buen momento, or a good perdón, moment. en un momento donde él estaba en la In cárcel the moment when he was in a prison, punto de ser degollado, about to be his head be cut off, y en ese momento de dolor humanamente, in that time of pain porque humanly, Juan también era humano, for John was human, empezó a dudar. he began to doubt. Porque son los momentos cuando tú estás pasando momentos difíciles. First, the moments when you're going through Y difficult dice, ¿qué está times, pasando? and you say, what's going on? ¿Dónde está Dios? Where's God at? Y Juan empezó como a dudar And John began like to doubt, y mandó a sus and he discípulos sent his disciples a decirles, to say to him, ¿acaso eres tú el que había de venir? are you the one that is to come? Yo le diría a Juan, I would say, John, ¿qué pasa, Juan? what's wrong with you, John? Si tú mismo If you yourself lo bautizaste baptized him, y viste el cielo you saw abierto the heavens open, y entendiste que el Espíritu y tú mismo dijiste you que Él era el understood Hijo the de Dios. Spirit, and you said yourself that he was the Son of God. Tú mismo reconociste You recognize que yourself Él era. that he was the one. Tú mismo You yourself predicaste y preached proclamaste and proclaimed abrir el camino. to open the way. Pero ahora, But now, como a nosotros nos pasa that can happen to us cuando vienen los momentos when difíciles difficult times come at you. y decimos, ¿qué pasa? And you say, what's going ¿Será on? verdad? Is this real? ¿Será que Dios es bueno? Is it really that God is ¿Será good? verdad la palabra? Is the word real? ¿Será verdad lo que Dios me dijo? Is it real what God says? Y empezamos a dudar. And we begin to doubt. Pero el problema no es eso. But the problem is not that. El problema The problem is es que atrás de ese pensamiento, that behind that thought, el enemigo the enemy, es el consejero perverso. he's the perverse counselor. Y el enemigo lo que empieza a hacer And what the enemy begins to do, es poner it begins to un put juicio, a judgment, a ponernos en contra de Dios. to put you against Y God. nos empezamos And you disimuladamente, begin to, without or pretending, if I can porque say, nadie lo va a hacer abiertamente, because no one's going to do it in the open, a enojarnos con Dios. we start getting angry ¿Por with qué God. me pasa esto? Why is this ¿Por happening qué to me? vivo esto? Why do I live this? Y esto nos afecta demasiado. And this affects us very much. Entonces, So then, tenemos que tener mucho cuidado aquí, we have to be very careful here. porque ahí vamos perdiendo la fe, la esperanza, For there we begin to lose our faith and our hope. y sobre todo And above all, en aquellos in them que ya hemos sufrido, that we suffered already, gone through things. que venimos sufriendo tal vez de un sentimiento de That you pérdida. may be suffering through a loss. Es decir, que hemos experimentado ciertas pérdidas en You nuestra vida, experience certain losses en in nuestra life, familia, in en your nuestro family, matrimonio, in your marriage, de un ser querido, of a loved one, de algo que perdimos of something that we lost,
o algo que acabamos de or perder, something that we just o lost de recently, pasar, or gone through, o de sufrir. or suffering through. Y aquí viene el punto. And here's the point. Si estamos confiando en ese momento en If la we're bondad de trusting Dios in this moment in God's goodness, y nos aferramos a ella, and are we holding on to it, o or pensamos are we thinking como el pueblo de Israel pensaba, like the people of Israel thought? bueno, y ahora, Well, now, ¿qué va a pasar? what's next? ¿Qué más mal me va a pasar en What la vida? other bad thing is going to happen to ¿Qué me in más life? sufrimiento tengo que What other pasar? sufferings do I have to go through? Porque una persona que ha pasado por dolor For a person y that's gone through pain sufrimiento and suffering, está como it's like autopreparada self-ready para a ver qué más me va a pasar, to see what's next. qué mal me va a venir, What other bad's coming at me? qué mala cosa me va a llegar, What other bad thing's going to come at qué me? otra enfermedad, What other sickness is coming? qué otra pérdida, What other loss is coming? qué más me puede pasar. What else can happen to me? Es como que estamos, ahí el enemigo empieza a trabajar Like the enemy begins to work there, pensando y haciéndonos como que Dios es poniendo en la mente que hay una ausencia de sitting Dios, in our mind that there is an absence of God, que Dios no es tan bueno, that God is not as good. y empezamos a pensar We begin to think, qué más mal, what else bad can come? y eso And that nos prepara para seguir siendo lastimados gets por us el ready enemigo, to be hurt by the enemy. porque por dentro lo que tenemos es una ofensa con For Dios, what we have within is an offense against God. y esa pregunta, And that question is, ¿por qué? why? ¿Por qué? Why? Y esa pregunta And that question abre muchas cosas opens many things donde el enemigo puede dañar. where the enemy can harm us. Pero nosotros debemos aprender a But we need to fortalecernos en la learn bondad de to Dios. strengthen ourselves in God's Porque goodness. en medio de la For in the angustia, midst of the la anguish, bondad de Dios God's es goodness nuestra fortaleza. is our strength. No importa lo que pase, Not matter what's Dios es happening, bueno. God is good. Fortaleza en el día de mi Strength angustia. in the day of Hubiera yo trouble. I desmayado would have si no fainted. hubiese conocido Lost la bondad heart de if I Dios. would have not Dios es seen or bueno. known God's goodness. Su voluntad es bueno. God is Su good. palabra es His buena. will is good. De His Dios word is es good. bueno. God is good. Tiene que haber una There revelación has to be a de la revelation bondad de Dios. of God's goodness. Por eso la semana pasada, That's why last week, cuando hablamos de la gloria, when we spoke of the lo glory, primero que Dios le revela a the Moisés first thing God es reveals su to Moses bondad, is His goodness. para que él vea. That he Porque may Moisés see. tenía que pasar por un For desierto, Moses had to cross the como tú y wilderness. yo en la vida. like you and I in Porque life. Moisés tenía que enfrentar muchas Moses cosas. had to confront Pero many Dios things. quería But God que wanted Moisés supiera for Moses to cuál know era su bondad. what was His goodness, ¿Cuál bondad era, Dios? ¿Qué bueno era? how good God Y is. cuando nosotros tenemos revelación de la And when bondad, we have revelation of God's eso goodness nos guarda el corazón that guards our heart, y no nos afecta entrar ahí. does not affect us to enter there. Pero hay un peligro ahí But there is a danger here now. cuando empezamos a vivir momentos duros en la vida When you begin to live difficult moments in life y pensamos, and you begin to think, ¿qué más mal me puede pasar? what other bad can Y ese happen to me? pensamiento And that thought viene comes porque por dentro because within hay una ofensa con Dios. there is an offense Hay against una God. pregunta. There is a question there. ¿Por qué? Why? ¿Por qué me pasa esto? Why did this happen to me? ¿Sabe? Hace varios años, bastante ya, Many years back, pues hemos pasado tantas cosas con mi familia, como we've gone usted. through many things in en my el family, ministerio. in the ministry. Pero hubo un momento que Dios no habló mía y mi esposa But there esta was a palabra. moment when God spoke this word to me and my wife. Fue en el tiempo cuando mi suegra The time when my mother-in-law estaba enferma de cáncer, was sick with luego cancer. murió. She passed Pero al away. mismo tiempo But at the same time, habíamos recibido una llamada de mi cuñado que we había received a call fallecido. from my brother-in-law that he Mi passed away. esposa estaba pasando por un dolor tan difícil My wife was going through a difficult pain porque era mucho dolor because there was much pain haber there. recibido dos pérdidas. We received 2 losses there. Pero en ese momento But in that moment, ella empezó a luchar she began to y me battle. dijo, estoy perdiendo la She fe, says, I'm losing my estoy faith. perdiendo la esperanza. I'm losing my hope. Y dice, y venía la pregunta, And the question came, bueno, ¿y por qué? why? Si hemos dedicado nuestra We've vida dedicated our life to a God, servir a Dios, to serve God. hemos dado todo We gave it all para servirle, ¿y por qué nos to pasa serve Him. esto? Oh, why does this happen? Y empezó a luchar y luchar. We began to struggle and struggle. Hasta un día me dijo, dame un día para poder procesar todo To when it esto. says, give me a day so I Y can se fue en process. el auto, se She fue a una left in the conferencia car, went to a conference para que ella reciba solo y Dios puede hablar. for her to receive alone, Y and Dios God le dio can esta hear. palabra. And that she received this word. Bienaventurados Blessed los que no se are ofenden they that are not offended conmigo. with me or because of me.
Bienaventurados Blessed los que no se ofenden. is he who is not offended Conmigo. because of me. Esta es la palabra que sanó el corazón de ella. This is the word that healed her heart. Porque ella entendía Because she que el understood enemigo that the enemy estaba trayendo was bringing una enemistad con Dios, an enmity against haciéndole God, pensar making her think que Dios that God no era tan bueno was con ella. not as good with her. Y este es el punto muchas And veces. this is the key many times. Ese punto That point is puede traer muchos problemas a nuestra that vida this can bring espiritual. many problems into her Puede traer spiritual mucha life. destrucción, A lot of pero destruction. sobre todo traer esa desesperanza. But above all, making you desperate. Perdemos la fe. Will you lose your faith? Amén. Amen. ¿Cuánto le dan gloria a How Dios? many give glory to God? Diga conmigo, To bienaventurados be blessed los que no se ofenden are con they Dios. that are not offended with God or against God. Versículo 11. Verse 11. No, perdón, sí, el 11. Verso 9, perdón. I'm sorry, verse 9. Volvamos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Nahum 1:9. Él no hará consumación. No What- tomará venganza 2 veces de su enemigo. Would you conspire against the Lord? Will he not make another end of it? Affliction will not rise Esta es up. la palabra que Dios le estaba afirmando al pueblo. This is the word that God was affirming the Para people. que ellos no vivieran eso lo que estaban viviendo en sus mentes y en sus For corazones. them not to live what they were living in their mind and hearts. Y esta es una palabra que apunta This is the word that points a lo que Cristo hizo en la cruz. to what Christ did on the cross. Es una palabra que tiene profética A prophetic word de libertad para nosotros. of deliverance for us. La misma palabra. The same word. ¿Qué pensáis? What do you conspire? Que él no hará consumación, no tomará venganza 2 veces de su Will enemigo. he not make another end of it? Affliction will not rise Lo a que Dios le second estaba time. diciendo, What God is saying, no piensen ustedes do not think que yo lo voy a hacer sufrir otra vez. that I will cause you to suffer again through Que it. yo no soy el que lo voy a hacer That sufrir. I'm not the one that's causing you to En la suffer. nueva versión internacional The New dice, International Version says, no pasarás you will not pass la calamidad, through the calamity. se repetirá en tu vida. It will not be repeated in your Mira al life. lado, no se Tell your repetirá neighbor, it will not be la repeated. calamidad en tu The vida. calamity in your life. Dice, en otra versión, In a different version, Biblia americana, American Bible en español, no surgirá it will not surge, o no vivirás or you will not live la angustia 2 veces. the anguish 2 times. En la versión Dios habla hoy, dice, Different version says, nadie puede oponerse 2 veces. no one can oppose yourself against you Y twice. esta es una revelación, como le decía, And this is a revelation, as it said, profética, a prophetic que one, se cumple en Cristo, that's fulfilled que in marca Christ, nuestra vida. that marks our lives. Porque Jesús, For Jesus, dice la palabra, sufrió por the word nosotros, says he suffered for us. llevó nuestros pecados He carried our una sins sola vez once y para siempre. and for all, forever. Una sola vez y para Once siempre. and forever. Él llevó nuestra He enfermedad. took our sickness. Una vez y para Once siempre. and forever. Él se hizo maldito He para became a nosotros. curse for us. Él una vez y para siempre. and forever. Él lo hizo He did it. para que tú That you y yo and no I will suframos not 2 veces lo suffer mismo. 2 times what we went through. Para que tú y That yo you and I no vivamos may not live el mismo fracaso the same failures 2 veces. twice. Y yo sé que en esta mañana I know this morning hay gente there lastimada are people that are que wounded, han pasado muchas cosas that you've gone through many y things, que están pensando, and you're thinking, ¿qué más mal me va a venir? what other evil can Y happen? viven con un temor And you come with a fear que algo le ocurra, that something may sin happen esperanza. without hope. Pero la palabra es hoy. But the word is today. Lo que Cristo lo hizo. What Christ Lo did, hizo una vez He did it y once para siempre. and forever. Hebreos 9:12. Hebrews 9:12. Y no por la sangre de los machos cabríos, ni de los becerros, Not with blood of goats or sino por calves, su propia sangre. but with his own blood. Entró una vez Into the holy place, para siempre once and for all, en el lugar santísimo, in the Holy of Holies, habiendo obtenido having eterna obtained redención. eternal redemption. Una vez para siempre. Once and for all, Fui redimido. I've been redeemed. Fui liberado. I've been delivered. En la Biblia amplificada In the dice, Amplified Version says, He won once in- He went once and for all into the Holy of Holies, not by virtue of the blood of goats or calves,
but by his own blood, having found and secured a complete redemption, an everlasting release for us. Release for us. Eternamente An eternal liberados para deliverance siempre. released forever. Sáquete todo esa mente, lo que el enemigo le ha puesto What en la the enemy cabeza. placed in your mind, El take it out. Señor lo hizo The Lord did it para que usted y that you yo and I, por una sola vez suframos esas we may cosas. suffer only one Porque time. no, por una sola vez Because nos once hizo libres y and for para all, siempre. deliver us forever. ¿Cuánto dan gloria a How many Dios? give glory to God for this? Hebreo 9:28. Hebrews Así 9:28. que Cristo fue ofrecido So Christ was offered una sola vez once para llevar los pecados to bear the sins of de many, muchos y aparecerá por segunda vez and he will appear the second time, sin relación con el pecado. apart from sin. ¿Para qué? For what? Para salvarnos To save us, a los que esperan. to them that wait, Una sola vez lo hizo once and forever, para liberarnos de todo el pecado to deliver us from all y de sin toda consecuencia del and from pecado. all the consequences of sin. Hebreo 10:10. Hebrews 10:10. En esta voluntad somos santificados In this will we're sanctified mediante la ofrenda de su cuerpo through de the Jesucristo, offering of the body of Jesus Christ, hecha once una sola vez and for all y para siempre. and forever. Hebreos 10:14. Hebrews Porque 10:14. con una sola ofrenda For with one offering se hizo perfecto he made himself, para he siempre perfected forever a los santificados. those who are being sanctified. Una vez para Once siempre. and forever. Solo bastó. That was Lo enough. que hizo por nosotros What su he muerte, did for us in su his death, sepultura in his burial, y resurrección. and his resurrection. Solo tuvo que hacerlo una He vez only para had to siempre. do it once and Derramar forever. su sangre. Shed Una his vez blood. para siempre. Once and forever. Pagó el precio de nuestra He libertad. paid the price for our Una freedom. sola vez y para siempre. and forever. Abolió el pecado. He demolished Una sin. vez solamente para siempre. Once and forever. Llevó nuestras enfermedades. He took our sicknesses. Solamente una vez para siempre. Once and forever. Derrotó. He defeated. Destronó a He Satanás. dethroned Satan. Una vez Once y para siempre. forever. Trajo la solución para He todos brought los the males de la solution humanidad. for all the evils Una of sola humanity. vez y para Once and siempre. forever. Lo hizo He did para it. que cada promesa That de Dios en every nuestra vida promise of God se in our life cumpla may en be nosotros fulfilled en el nombre de in us, Jesús. in the name of Jesus. Diga conmigo, Say me, yo no voy a sufrir I will not suffer la misma the cosa. same thing. No pasaré por el mismo I will dolor. not pass through the No same pasaré pain. por el mismo I will sufrimiento. not pass through the same No suffering. repetiré el mismo I will fracaso. not repeat the same Porque Dios failure. lo hizo por For mí God did it una for sola me. vez Once y para siempre. forever. Una sola Once vez y para and siempre. forever. Una sola vez Él Once recibió el castigo he por mí. received the Una punishment sola for me. vez Él llevó la maldición. For once Una he vez took llevó my todo curse. mi fracaso. For once he Él took llevó my failure. una sola vez Only one para que time yo that no I vuelva may a not sufrir suffer dos veces. twice. Aleluya. Hallelujah. Esto se trata This is about de fe. faith. Fe en lo que Él ha hecho. Faith in what he did. El problema a muchos no le trabaja la fe The problem is that their faith does not function porque solo piensan, is because they're only thinking, pensando que Dios puede hacer por mí. what can God do for me? Yo quiero decirte I algo. want to tell you something. Él lo hizo una sola He vez did it once y para siempre. and forever. Y lo hizo todo. And he did it all. El problema es The problem is, no creer qué es lo que puede hacer. it's not what he can do for Es you. pararse en fe en lo que Él hizo. It's to stand in faith what he Y already cuando did. venga el enemigo And when the enemy comes a tu mente, to your mind, a venir a tu mente a poner cosas, to put things in your vas a mind, volver a sufrir. to make you Vas think a you're going to volver a suffer. pasar por You're going pobreza. to go through this Vas a poverty again. pasar por la misma You're enfermedad. going to go through the same sickness Saliste again. del cáncer. You Y el came out diablo of quiere volver cancer. a poner los The devil wants pensamientos to de bring those cáncer. thoughts of cancer in El you Señor again. te sanó de cualquier enfermedad. The Lord healed Y you el of enemigo va a sickness. volver a poner. The enemy's going to want to place Y tú again. le vas a decir, And you mira, will say, diablo, look, devil, había una vez, it was once, hace 2000 años, 2,000 years ago, Él lo hizo por he mí. did it for me. Una sola vez Once y para siempre. and forever. Así que yo So I no lo voy a will recibir. not receive this. Dile al lado, Tell your neighbor,
No vas a pasar You're not going to go through it por again. la misma aflicción que Through the venías same pasando. affliction that you went through. No vas a pasar por el mismo dolor. You're not going to go through the same No vas a pain pasar again. por el mismo fracaso en You're tu not going to go matrimonio. through the same failures in your No marriage. vas a pasar por la misma You're enfermedad. not going to go through the same sickness. No vas a pasar You're not going to go por los dolores de tu through pasado. the pains of your past. No vas a volver a pasar You're not going to go through it again. porque Él lo hizo por For He ti, did it for you, por mí, for me, una sola vez, once, para que no volvamos that you may not go through a it again, sufrir. to suffer Él lo again. tomó He took it. para que yo no lo vuelva a vivir. I will not live it again. Pero yo algo te quiero decir. But I want to tell you something. Si hay ofensas con Dios, If there's an offense against God, ese es el problema hoy. that could be the problem right now. Que al estar ofendido con Dios, That as you are offended against Claro. God, of course, esto no es fácil. this is not easy. Nadie lo va a decir. No one's going to say it. Pero podemos examinar en nuestro But corazón. you can examine your heart. Porque el enemigo puede haber filtrado una mentira. For them, he could have filtered a lie in you. ¿Cuándo fue esa mentira? When was that lie? Cuando perdiste algo. When you lost something. En el medio del dolor. In the midst of your El pain, enemigo filtra the pensamientos enemy filters thoughts contra Dios. against God. Pero Jehová es bueno. But the Lord is good. Jehová es bueno. The Lord is good. Jehová es bueno. The Lord is good. Fortaleza en el día de mi Strength in aflicción. the day of affliction. En este día, Today, Dios quiere llevarte God wants to take you a un camino nuevo, to a new path, a un nuevo tiempo. to a new time. No acordéis de las cosas Do not pasadas, remember the things ni of old, traiga memoria las nor cosas bring to antiguas. remembrance the He things of aquí yo old. hago cosa For nueva. I am doing a new thing. Cosa nueva, diga conmigo. Say with me, Cosa a nueva. new thing. Quiero decirte I want to tell you que cuando salimos de eso, that when we come out of volvemos a that, la esperanza. you come back to hope Dios again. es un Dios God is a que God hace cosas nuevas that todos los does días. a new thing every day. Todos los días crea cosas Every nuevas. day He creates En lo something new. natural, In the natural, crea cosas nuevas. He creates new En lo things. natural, In the natural, nace un bebé. A baby is En lo born. natural, In the natural, nace una flor, a flower's un birth, animal. an animal. Pero no solo no hace cosas nuevas en lo natural. But He does new En things lo in the natural, espiritual, in the Dios hace spiritual. cosas nuevas. God does new Yo things. quiero decirte, I wanna tell Dios you, quiere cambiar ese pensamiento God wants to negativo, change the esperando negative que thoughts. venían cosas malas, You a expect que the bad ahora things tú to come. entiendas That now you que understand Dios hará cosas nuevas that God is y gonna vas do a new things. levantarte en las mañanas, arise in no the morning, pensando que más mal te va a not venir, thinking what bad is sino gonna come at diciendo, you, Señor, but gracias, saying, "Thank you, porque Lord, este es un nuevo día this is a new y day. hay cosas nuevas que ha pasado, something tienes new para mí. that you Hoy have estás for me. creando una nueva You are flor, creating a new hoy flower estás today. naciendo un nuevo A bebé, new baby hay is being algo born nuevo today. para mí, Something quiero new for me. entender lo nuevo que I tienes para want the mí. newness you have Lo for de me. ayer ya pasó. Yesterday passed. El fracaso quedó atrás. The failures are left El behind. telón se cerró. It's the Ahora hay un nuevo curtain is amanecer. closed. There's a Y new volverá la awakening. expectativa, A new la expectancy. esperanza. A new Porque hope. cosas nuevas For new empiezan a things caminar y entrar begin en tu to vida. happen and En enter una your nueva life. estación. A new En un nuevo station. tiempo. A new Donde time. no faltará la Where you will esperanza not lack para hope. llevarte To a take ver la you gloria de to Dios. a new glory of God. Aleluya. Hallelujah. Ponte de pie. Let us stand up. Vamos a celebrar Let us celebrate la cena del The Señor. Lord's Supper. Y remakandara mashandare bere bere. Y berrem bere 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 berramakandere balo borrom boro boro boro. Shendere bakotoro maleva bara. Yo siento el pesar I feel the burden en mi espíritu por In my personas spirit. que están aquí, for people that are here que han perdido that have lost la esperanza, the hope. que ya no se despiertan You no longer wake up y van al Señor con expectativa. and seeing the Lord with expectancy. Que el enemigo ha filtrado The enemy pensamientos has filtered thoughts, y haciéndolos distanciar por Dios making you separate y from God llevándole a pensar and taking you to think solo en lo negativo, only in negative things, solo pensar only thinking qué más mal me va a venir. what other bad thing can Él lo happen. hizo por ti. He did it for you. Él no volverá. You will not. Cristo una vez fue a la cruz, Christ went to the cross No once, dos. not twice, una, once, y llevó todo, and He took it all. todo, He took it y lo all. hizo todo He did it all para que tú y yo that you and I no suframos dos veces. cannot suffer through it twice. En esta mañana dos cosas. This morning, two things. Prepara tu corazón. Get your heart ready. Dice la palabra que cuando tomamos los The elementos word says when we take the elements como símbolo del pan as a symbol of bread, que
tipifica el cuerpo de which Cristo. typifies the body of Y la Christ, copa, la sangre de Cristo. and the cup, which is the blood of Jesus. Dice la Biblia que la copa que The bendecimos Bible says the cup that we bless es el cuerpo de Cristo. is the body of Christ. Es decir, que cuando lo comemos nosotros tomamos las virtudes. When you eat, you take hold of the virtues. Por eso la Biblia dice, enseña en la primera carta de The Corintios, first letter of Corinthians que teaches cuando esta iglesia no hacía las cosas bien con discernimiento, when the church did not do the things well with discernment, se enfermaban y morían. they would get sick and die. Pero cuando nosotros discernimos But when we discern el pan, el the cuerpo, bread, the body, y examinamos nuestro corazón, we examine our hearts. si estamos en pecado If we're in sin, o si estamos ofendidos con Dios, or we might be offended eso against se God, tiene que romper. that has to break. Al tomar el pan, As you take hold of the bread, es el pan que bendecimos. it's the bread that we bless. Tomamos las virtudes We take hold of the virtues del cuerpo de Cristo. of the body of Christ. El cuerpo de The Cristo body of Christ fue sano y puro en toda la was tierra. healed and pure Cristo no on earth. sufrió de ninguna enfermedad. Christ suffered no sickness at all. Cuando tomamos la sangre y bendecimos la copa, When you take the blood and bless the cup, estamos tomando las virtudes we're taking hold of the virtues, espirituales the spiritual de ones, esa sangre of that blood que nos limpia, that cleanses que nos us, redime. that redeems us. Pero al mismo tiempo But at the same time, nos paramos we stand dando gracias as we give thanks que lo hizo una sola that vez He did it once y and yo for no all. voy a volver a pasar I por will mí. not go through this Ahí again. nos paramos en fe. There we stand in faith. No voy a volver a pasar I will not go through this porque again. yo no voy a tomar For I will not take algo que tomó Cristo por something mí. that Christ already took for me. Yo creo que en esta mañana And I believe this morning, ese círculo de fracaso that circle of que failure vienes viviendo that you've been living se va a through romper. is going to break. Ese círculo de derrota The en tu circle vida of defeat in life ya fue roto hace 2000 años. has been broken 2,000 years ago. Esa enfermedad que te persigue por That tiempo, sickness that pursues you for time, que vas al médico that you go to the y physician, que le vuelven a decir they tell y you después again, te sana y te está persiguiendo it's pursuing you hasta que tú le digas, no, until you say no, basta. enough. Yo ya no me creo esa mentira. I'm not going to believe that Él lie la any llevó longer. por mí una vez He took y it no la for me vuelvo a tomar. once and I will no longer take it. ¿Cuánto lo creen? How many believe this? Adoremos al Señor. Let us worship the Lord. Mientras toman la copa, adore al As you Señor. take the cup, worship. Shiva bo As you hold it. rombo